Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Los saludo como siempre con todo el cariño del mundo. Hoy nos acompaña una personalidad como la que acostumbramos en Black Room, pero hoy es algo diferente porque no es solamente la persona empresarial, la figura exitosa, sino también un linaje familiar que ha conquistado no nada más a Coahuila, sino al mundo entero, no nada más en el tema empresarial, sino también cultural, deportivo, histórico. Está con nosotros Pedro Madero Gámez, quien es el director general y fundador de Madero Equipos de Ordeño. Así que te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, pues gracias a ti por invitarme y es un gusto estar aquí. Pedro, antes de que nos empieces a hablar un poquito de tu persona y de tu formación, que sé que eres una persona, un ingeniero intachable que ha sobresalido en el ámbito no nada más empresarial, sino también social, pero es verdad que el linaje familiar es algo extraordinario en Coahuila y a nivel nacional e internacional. ¿Cómo llega la familia Madero a México? ¿Cómo se instalan en Coahuila? Sé que tu padre viene de San Pedro, tú te mueves para acá, a la comarca lagunera. ¿Nos podrías hablar un poquito de este universo de tu familia? Sí, para no hacerla muy larga, en realidad los Madero llegaron a América en 1750, Bien. pero se ligaron con familias que ya tenían desde el inicio de la colonización ya establecidos en el norte de Coahuila y en Nuevo León. Entonces realmente se hicieron muchas relaciones familiares en el norte con todas estas familias, Sí. pero el apellido Madero empezó a sobresalir porque Evaristo Madero fue muy exitoso como empresario y como político. Su papá fue también político y también empresario, pero murió muy joven con la epidemia de cólera en Texas. Ok. Él estuvo muy metido en el tema de la primera colonización de Texas porque él estaba encargado de dar permisos a los americanos para que entraran a México. Era México en ese entonces, ya se había hecho la independencia. Independencia. Y pues de alguna manera ves que los antepasados estaban metidos en política y en empresa y tenían mucha actividad alrededor de la economía y de lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, eso fue como Evaristo Madero se hace muy fuerte, domiciliado en Nuevo León. Él pasa de tener su centro de operaciones en Nuevo León a Parras cuando ya se hace grande y Ok. compra la hacienda de San Lorenzo y hacienda del Rosario. Entonces se Ok. establece en Parras, pero a partir de ahí tienen los negocios en toda la República controlados desde Parras. Y pues, fue obviamente una figura para toda la familia. De hecho, seguimos viendo en su testamento todas las órdenes que dejó a todos sus descendientes, todas las cosas. O sea, realmente tienes unos valores de familia que hasta la fecha creo que la mayoría seguimos tratando de mantener, ¿no? Y obviamente que son figuras, después su nieto Francisco I. Madero, idealista, Imagínate. político, su hermano Gustavo, también idealista, mi bisabuelo Francisco, que puso todo su dinero para la causa de la revolución. Entonces, obviamente que son gente que fue más allá de su bienestar personal y de su entorno muy pequeño a buscar ideales y valores que eran que trascendían a su familia cercana y a su entorno cercano. Entonces, obviamente que son ejemplos que tenemos ahí por copiar, por emular, pero son difíciles de alcanzar. Claro, eran otros tiempos también. El mundo se regía de otra manera. Y estando en Parras, ahí es en donde se hace Casa Madero, el Bueno, tema de los vinos, Casa todo eso. Madero, aunque fue iniciada en 1597 por unos españoles que estuvieron en ese entonces en España, en Parras, desde Sí. el inicio de la colonia, la familia Madero los adquirió en 1870. Bien. Adquirió en la Hacienda del Rosario, Hacienda de San Lorenzo, las vinícolas y las unificó en un solo nombre, que es Casa Madero. Igual la compañía Ulera de los Madero, que fue muy importante en el inicio de la industria automotriz. Esa historia casi mucha gente no se la sabe, Pues pero fue el tío Salvador que vino del MIT y que se trajo a una serie de ingenieros para poder explotar el guayule y hacer todo lo que es la producción de hule para la industria automotriz que empezaba. También en su momento pues se vino mi abuelo y sus hermanos a hacer lo que es la metalúrgica Torreón, sí, lo que es hoy, bueno, lo que es Peñoles Torreón. Peñoles. También trajeron una de las
primeras jaboneras para hacer el tema de la glicerina y todo eso, para adquirir, también comprar algodón, tener la fábrica de algodón en Parras. Sí. Entonces realmente adquirieron muchísimos, las primeras presas, los derechos de agua del río Nazas, las haciendas que hicieron en San Pedro, la hacienda en Tebas, Memphis, Nilo, Cairo, son haciendas que, emulando los nombres egipcios por el algodón egipcio, pues utilizaban mucho del algodón, mucho del agua del río Nazas para hacer algodón que luego se iba a la fábrica de Parras, que luego se exportaba, ¿no? Entonces, obviamente que ves que en el tema de la exportación, de la nacionalización, de todo, pues estuvieron metidos en muchas cosas. Después todo lo que hagas se te hace chiquito, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, está claro que, bueno, la familia Madero es una familia exitosa en muchas ramas, porque no nada más en adquisición de bienes, sino también en las empresas o en los proyectos que siempre han incursionado. Digo, sé que uno se sabe las buenas, ¿no? También debe por ahí haber algunos fracasos, pero en lo general creo que el tablero está positivo. Ahora, concentrándonos un poquito ya en el tema familiar, personal de tu persona, tu padre llega a San Pedro. Eh, ¿Cómo es la transición en la que te vas formando académicamente para llegar a establecer tus empresas? Y algo que me llama mucho la atención es que ustedes siempre tuvieron como que un hilo conductor entre Coahuila, Nuevo León y los Estados Unidos en cuestión de educación. Siempre fueron un paso adelante en el tema de cómo educar para poder llevar y gestionar empresas a otro nivel y siempre estar un paso adelante, que ya hablaremos de eso, ya de tus empresas, pero ¿cómo llega tu padre a San Pedro y cómo viene tu desarrollo estudiantil, profesional, a ser un exitoso empresario? Mira, mi papá realmente va a San Pedro porque mi abuelo José, Sí, antes de morir, él tenía las tierras de la hacienda Memphis. sí. La hacienda Memphis utilizaba mucha agua del río Nazas para producir algodón. Entonces, mi papá se graduó en Austin de ingeniero petrolero, pero con la nacionalización del petróleo ya no quiso trabajar en la industria petrolera, y entonces se vino a trabajar. La mamá le dice: ahí tenemos las tierras ahí en San Pedro, tu papá ya murió, tu tío Horacio está trabajando algunas de ellas. Entonces mi papá se vino a San Pedro a trabajar las tierras de la familia. Por otro lado, también mi papá muy exitoso en la recolección de guayule, porque en la Segunda Guerra Mundial se volvió a requerir mucho el guayule para producción de hule. Como tenían muchísimas extensiones de tierra, pues ahí estuvieron recuperando el guayule para la industria de caucho, perdón, del hule. Y entonces a mi papá le gustó San Pedro, porque mi papá realmente era de Monterrey, estudió en Austin, su vida no era San Pedro, pero llegó a San Pedro, dijo: ya llegué al rancho, y le gustó. Se enamoró. Se enamoró de San Pedro a tal grado que después ya cada vez fue menos su participación en Monterrey. Sí tenía inversiones en Monterrey, pero casi él ya dejó de ir a Monterrey y se ubicó completamente en San Pedro. En algún momento dado, como la tradición era: vives en San Pedro, pero estudias en el extranjero, o estudias en Monterrey, o estudias en México de internado. Mi mamá hubo un momento que dijo: ya no quiero que mis hijos se vayan de internos. Y dijo: me quiero ir a Torreón. Entonces mi mamá le pidió a mi papá que le hiciera una casa en Torreón. Le puso una casa en Torreón y mi papá venía y se iba. Venía los domingos y los sábados, pero se iba la semana a San Pedro. Y entonces nosotros éramos de Torreón, pero realmente éramos de San Pedro y Parras, Monterrey. Pero aquí estaba la casa, entonces nos hicimos un poco la idea de adaptarnos a Torreón, ¿no? Sí. Y yo me fui a estudiar a Estados Unidos, después me fui a trabajar al extranjero, fui a Sudamérica, luego fui a estudiar a Europa. Pero eso era un modelo que ya venía de antes. Mi papá estudió en Austin, Sí, mi abuelo estudió en Francia y luego en Estados Unidos, mi bisabuelo estudió en Bélgica, luego en Francia y luego en Estados Unidos. Sí. Yo ahí tengo, de hecho, tengo el diploma de mi abuelo cuando estudió la Business School en Dallas. Mi bisabuelo Francisco estudió en Bélgica cuando estaban los problemas en Francia. Sí. O sea, realmente es una tradición de familia que siempre estaban estudiando en el extranjero. Después no era nada nuevo. Yo me fui un año a Estados Unidos. Quise quedarme allá, pero vino la crisis de Echeverría. Y López Portillo, mi papá, ya no me quiso dejar allá en Estados Unidos. Entonces me vine a Monterrey a estudiar al TEC de Monterrey. Estudias en el TEC de Monterrey y aquí hay una maroma que creo que personalmente fue dura, pero platícamela tú, porque pues a final de cuentas tu padre pues viene de la industria
agropecuaria, del campo, pues nos enamora de San Pedro. Pues la decisión de llegar y decirle, oye, papá, voy por una ingeniería, quiero abrirme camino propio. ¿Cómo lo toma y cómo lo viste tú? ¿Cómo te fue para ti esa toma de decisión? No, son dos diferentes dos diferentes etapas. Cuando yo estudio lo que a mí se me antoja estudiar y lo que yo Que quiero. fue ingeniería. Sí, mi papá no tenía ahí Injerencia ni voto. injerencia, ni voto, ni nada. Ni estábamos pensando en que, o sea, yo no estaba pensando que necesariamente tenía que trabajar con él. Ok. O sea, si te pones a ver, bueno, en la familia nuestra, por generaciones, ha habido muchos que han empezado cosas apoyado por la familia, a veces sin tanto apoyo, según el caso, Sí. porque ponte a ver que se perdió mucho dinero en la revolución. Sí. Entonces, ha habido quienes han empezado con menos apoyo que otros y ha habido muchos casos de éxitos. Entonces, eso de repetir lo que hace tu papá Patrones. no lo tenía yo necesariamente ahí metido como que es lo que yo me quiero dedicar. Tampoco me gustaba mucho la agricultura. Entonces y la parte industrial, mi papá ya solamente había quedado con acciones de las empresas que habían hecho su abuelo, sus tíos abuelos, Sí. pero realmente no participaba en Industrial de Parras, en Casa Madero, Sí. en todas esas empresas donde había acciones de la familia, ellos realmente ya no participaban. Exacto. Entonces yo como que el rancho era muy romántico, pero no se me antojaba. Ya. Y pues, me fui a estudiar ingeniería y no estaba muy seguro que me iba a dedicar, pero no tenía ninguna presión, nunca sentí presión. A lo mejor en el fondo por saber que tu papá tiene Tiene un un respaldo, colchón, sí. te hace decir, me la puedo jugar. Claro. Es una verdad. Ahora, cuando decides jugártela, ¿cómo empieza ese proceso hasta llegar a tener pues varias empresas y ser exitoso en el ámbito de ordeña? ¿Cuál fue el proceso? ¿Te gradúas? ¿Cómo abres tu primera empresa? ¿Cómo llevas ese camino hasta el éxito, hasta lo que has formado ahora? Mira, primero cuando me gradué me contrataron, aquí estaba la economía súper bien, estaba todavía, estoy hablándote con López Portillo antes de la crisis del 82. Yo me gradué en diciembre del 81, entonces Ok. había un montón de oportunidades de trabajo y dentro de ellas me ofrecieron trabajo en una compañía francesa para ir de Sudamérica. Era irme a cualquier parte del mundo, pero me tocó en este momento a mí Brasil y luego me tocó Venezuela. Ok. Y entonces yo me fui a trabajar con esta compañía francesa a Sudamérica. Me pagan en dólares, me pagan súper bien y todo. Y aquí se viene una devaluación espantosa y una crisis económica horrible del 82. Entonces yo me sentía que estaba ganando muchísimo dinero por lo que me pagaban. Y aprendí mucho, conocí gente de todo el mundo, viajé. Cuando vengo aquí veo la crisis, digo, no me está gustando México, no me quiero devolver todavía. Y me fui de mochilero como 9 meses Sí. a recorrer el mundo. Sí. Trabajé en Israel, me fui de ilegal a Egipto, tomé clases de francés en París, recorrí todo lo que pude y luego ya me senté a pensar qué es lo que quería hacer. Y me di cuenta de que desconocía mucho México en su realidad económica. Sí. Y con mi papá no me entendía mucho y entonces dije, me voy a conseguir un trabajo mientras decido qué voy a hacer. Ya. Entonces quise conseguir un trabajo en Torreón, me ofrecieron un trabajo aquí en Torreón, en una empresa que se dedicaba al tema de equipos agropecuarios. Ya. Y empecé a entender del medio lechero, del medio agrícola, de México, de la economía, de política, y empecé a aprender de todo. Hasta que 5 años después dije, ok, ya me siento que ya más o menos sé por dónde quiero. Sí. Y fue cuando empecé ya mi propio negocio con el conocimiento que tenía del medio y con el conocimiento que tenía ya de algo de tecnología de lo que se requería, ¿no? Pero sí fue un proceso. De hecho, antes de empezar el negocio yo tenía una duda porque yo como había ya estado en la industria petrolera, Sí. se ganaba muy padre dinero y me encantaba viajar. Sí. Estuve a punto de irme a Malasia a trabajar Ok. en vez de quedarme aquí. Y cuando decidí no irme a Malasia, porque el trabajo que me ofrecieron era 5 años obligado. Entonces yo Ok. tenía que irme, se me hizo que era una edad en la que no me quería ir, de los 25 a los 30. Fue cuando decidí entrar a trabajar aquí a una empresa local, mientras me arreglaba con mi papá o veía yo cómo convencía a mi papá de que hiciera algo diferente. Sí. Y me metí, me encantó. ¿En dónde trabajas aquí? Aquí en Torreón. Sí. ¿En qué empresa? Se llamaba Proveedor Agrícola Lagunera. Ok. Palsa era una cooperativa que en su momento era muy fuerte. Sí. Y dentro de las ramas que manejaba tenía un área para equipos para establos lecheros.
Ok. La industria lechera era diferente a la que ves ahorita. Sí, Establos total. chiquitos, muchísimos más ganaderos de los que hay ahora, estaba menos concentrado. Eran granjas mucho menores, tecnológicamente hablando y en tamaño. En tamaño. Ahí aprendes y ahí te enamoras de la industria Me enamoré de la industria. y ahí decides No, abrir. en realidad, 5 años después, cuando dije ya no estoy aprendiendo más, ya no es económico el tema, ya no estoy aprendiendo, ya llegué a un nivel que dije, en esta empresa ya no no tiene sentido. Sí. Fue cuando dije, le voy a dar una oportunidad a mi papá. Estaba viendo varios programas lecheros de apoyo Ok. para que los establos crecieran. Pensé que mi papá, por tener la parte agrícola, podía hacer lo que muchos agricultores hicieron, que es aprovechar los apoyos, métete a producir leche. Sí. Él ya había producido leche. Ya lo había pero, intentado. sí, pero el agua de San Pedro era muy salada, entonces no le ayudaba a las vacas. Ok. Entonces yo dije, vamos a ver qué hago. Y fue justo cuando me salgo para ver qué hago, que me salió la oportunidad de empezar con algo del mismo tema que me gustaba. En realidad fue una coincidencia, porque vino un inglés que trabajaba para una de las empresas que distribuíamos Sí. y me dijo, oye, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, no, yo ya renuncié, ya me voy. Sí. Y me dijo, no, ¿cómo que ya te vas? Sí, ya me voy. Y me dijo, no, ¿por qué no te quedas como distribuidor nuestro? Y yo le decía, no puedo, porque tú ya tienes un distribuidor, yo soy el que me voy a ir. Sí, sí. Pero él insistió, entonces como que me metió el chip de, oye, pues puedes dedicarte a algo ¿Por que qué te no puedo gusta. yo? Claro. A los 2 meses me cambió la pichada, a los 2 meses me dijo que siempre no. Pero, Pero te sembró la inquietud. Ya me había sembrado la inquietud. Ya. Y ahí fue cuando ya me puse yo a hacer, a utilizar mis habilidades aprendidas Sí. para dar algún tipo de asesoría y soporte y todo. El tiempo se fue dando en que, como a mí me gustó mucho cuando viajé, hice amigos en todo el mundo, Sí. se me facilitan los idiomas, platico con quien sea, o sea, para mí el viajar no es ninguna incomodidad. Se te dan las relaciones públicas. Sí, y entonces, y las internacionales en aquel entonces mucho. Entonces empecé a ir a muchas partes del mundo a ver cómo era la ganadería en otras partes del mundo. Ok. Y empecé a comparar y empecé a ver. Y gracias a eso empecé a hacer cosas diferentes. De repente veía cosas buenas que aquí no jalaban, otras que sí jalaban. Y poquito a poquito fui tratando de ver cómo lo que yo iba aprendiendo le podría servir a los ganaderos nacionales. Claro, a prueba y error. Sí, un poco a prueba de error. También tenía un riesgo porque también la empresa chica del mercado era la mía. Sí. Yo no entré con todo. Mi papá me facilitó una línea de crédito, yo tenía dinero ahorrado, pero tampoco le metí todo el dinero de golpe. Entonces, cautela. a la hora de competir, no era el más grande, al revés, era el más chico. Y no siempre le crees al más chico que trae una idea rara, ¿no? Sí. Es que a mí me encantaba traer ideas raras y a ver qué más poníamos, qué más hacíamos, A mí me molestaba ser el patio trasero de los gringos. Ya. Yo no quería que nos trajeran tecnología que ya estaba obsoleta porque éramos un país retrasado económicamente. Sí. Entonces yo me di cuenta, oye, nos están mandando pura tecnología vieja. Ujú. Y dije, no, aquí tenemos que tener lo mejor. Y empecé a ver dónde se generaba la mejor idea, muchas veces con empresas chiquitas, pero me empecé a encontrar muchas ideas padres y empecé a traerlas. Ok. Unas jalaron bien, otras no jalaron bien. Siempre hay un riesgo. Unas perdí dinero, otras gané dinero. Otras se quedaron, otras se Otras fueron. se quedaron y otras nos fue ayudando a crecer. Y dentro de esos primeros años con la empresa, Sí. yo había adquirido uno de los nombres de una empresa a la que yo le vendía sus productos. Y fue el nombre con el que yo empecé la empresa, como marca. Ok. Pero a los 3 años o 4, esa marca fue comprada por otra compañía y me di cuenta que yo no tenía control de nada. Y fue cuando dije, no, a mí no me gusta esto de andar pidiendo permiso. Ya. Yo quiero ir a donde yo crea que debo de ir, yo quiero ofrecer mis servicios donde hay clientes que los quiera y yo quiero poner la tecnología que yo quiera. Y entonces fue cuando dije, esto se tiene que llamar Madero Equipos. ¿Para Ok. qué? Para tener la propiedad de una sola marca y no depender de que me autoricen, tercero. que si puedo vender, que si no puedo vender, que si es el otro. Para si puedo implementar o no. Sí. Y cuando ya decides eso, viajas, conoces, dices, vale, voy con Madero Equipos.
¿necesitabas capital en ese entonces para poder dar el siguiente paso? Ya lo había estado generando. Ya lo había sostenido. Ya lo había estado generando y también yo tenía algo de ahorros. La línea de crédito que mi papá me dio siempre me ayudó porque estuve Desde ahí utilizándola estuviste. muchos años. Sí. Y como solito se fue dando, tampoco crecí de golpe, o sea, siempre fue escalón tras escalón. Profesional. Ahora, De hecho, por ese crecimiento escalón por escalón, hubo oportunidades que dejé ir. o sea, pudiste haber metido algún booster ahí Sí. para poder llegar más. Sí, de hecho, hubo una cosa que hicimos que fue un parteaguas en la industria lechera mundial Sí. que no lo aproveché como debía. Porque dentro de los sistemas de ordeño que hay, los sistemas rotativos, Sí. yo no los inventé, la idea de hecho se inventó en 1930 por allá, Ok. pero ese modelo de ordeña rotativa ya se había considerado obsoleto, ya nadie lo vendía, estaba prácticamente desahuciado. Y cuando yo agarré esos modelos y los actualicé tecnológicamente y les cambié las cosas para que tuvieran un nuevo uso y tuve clientes que me creyeron, empezamos a ser el país con más unidades de ordeña rotativas en densidad del mundo, porque estábamos haciendo mucho. Y ahí llegaron inversionistas del extranjero a proponernos crecer, e irnos a cubrir el mundo, porque mis principales competidores, uno agarró unos modelos viejos que tenía, Ujú. que al final no le funcionaron, pero trató de competirnos. Y los demás no había quien nos compitiera, el mundo estaba listo para nosotros. Listo. Y no lo aproveché porque no quise dos cosas. Uno, perder el control de la empresa. Sí. Dos, irme de Torreón. O sea, todo lo que implicaba recibir dinero, que te controlen la empresa, mueven los headquarters a un lugar donde la tecnología esté más, tipo California. Sí. Todo eso no iba con lo que yo quería. O sea, yo también quería que mis hijos crecieran aquí. Me encantaba Torreón, me sentía muy a gusto. Los madres llevamos un montón de ya siglos en De Coahuila. generaciones, claro. Entonces, como que irme a vivir al extranjero no se me antojó. A lo mejor fue un error porque tuve 10 años, no, 12. 12 años el mundo estuvo totalmente abierto para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos. Sí. Y lo agarré bien escaso. O sea, íbamos de aquí a hacer un proyecto en China, a hacer un proyecto en Estados Unidos, hacer un proyecto en... pero pude haberlo hecho de una manera mucho más grande. No lo hice y no me arrepiento. Sí, quién sabe. Simplemente lo pongo sobre la mesa. Sí, son de las cosas que pudieron haber cambiado el rumbo de tu empresa, pero Sí. pues también de tu familia. Hoy se encuentran bien aquí. Sé que Mercedes, tu esposa, y su familia también ha sido un gran respaldo para ti. Mezclando un poquito tema empresa-familia, ¿qué representa tu esposa en todo el proyecto que has tenido tú empresarial? Pues un apoyo para empezar muy grande, porque me ha permitido moverme como haya sido necesario. De hecho, hubo un año que estuve 180 días fuera del país Bye. con mis hijos chiquitos y bueno, eso necesitas una esposa que te lo aguante y que te apoye, ¿verdad? Por el otro lado, saber que te puedes ir y que tu familia está bien y que esté estable y que tus van hijos a están bien crecer con educados, valores educados, pues claro. eso también es como, pues hay que reconocérselo, ¿no? Yo lo agradezco mucho. Y por otro lado, Mercedes, también hay ciertos valores de su familia que yo adquirí, que también fueron muy, muy útiles, que podría yo resumirlos en una cosa bien importante. Los valores, en la familia de Mercedes, los valores no eran negociables. Ok. Los principios no eran Sí. negociables. Y eso es bien interesante porque somos todos muy dados a ceder cuando nos conviene. Claro. Y realmente eso yo creo que se lo reconozco a Mercedes. No digo que los maderos no tuvieran principios, simplemente Claro. creo que a veces en el parte empresarial uno termina cediendo sin darse cuenta. Claro. Hablando de los valores, tus empresas están guiadas mucho por una línea, tienen un sello que va en el ADN de todo lo que tú has construido en forma a los valores. Tienes una manera de trabajar que nos gustaría que nos lo platicaras con tus empleados.
una manera en que ellos se sientan parte de la empresa, que se sientan apoyados, no nada más en cuestión de una remuneración económica, sino también en una carrera de desarrollo dentro de tu empresa y no nada más para tus empleados, sino también para los familiares de tus colaboradores de trabajo. ¿Nos podrías platicar un poquito de este sistema que tú has implementado en tus empresas y que ha funcionado y te ha traído muchas lealtades y pues gracias a ellos estás en donde estás? Mira que me gusta que me preguntes eso. Creo que el origen, me gustaría tratar de rastrear el origen. Bien, Si tú oyes historias de Francisco y Madero, de mi abuelo, de mi papá, la relación con sus colaboradores han sido siempre muy transparente y muy de plena de confianza. mucha confianza. Entonces, yo creo que eso yo también ya lo heredé. O sea, es un poco tratar bien a la gente, ser empático, el también entender tu privilegio del que has vivido y entender que otros no lo tienen igual y tratar de ver cómo puedes solidarizarte o cómo puedes apoyar. Pues yo creo que es algo que yo viví desde niño. Sí, Entonces, lo único que he hecho es ser como soy. O sea, eres una persona transparente. No tengo la idea de que sea yo alguien que oculte o diga una cosa y piense otra. Y creo que eso lo llevas al trato de la gente. Pues la gente, para mí la gente es gente. Todos somos gente. El cliente más rico y el empleado más pobre y el proveedor más grande y el proveedor más chico. Todos somos gente. Entonces siempre he aprendido a tratar a la gente igual. Y yo creo que en eso, pues cuando trato a alguien, me pongo en sus zapatos. También fui empleado de varias organizaciones. Sé lo que es tener un jefe sangrón, que no te reconoce, que no te remunera como tú tal vez merezca. Pues lo viví en su momento, en los años que estuve, tanto con los franceses como aquí. Y de alguna manera traté de no ser así. Simplemente es, si alguien tiene una necesidad, la oyes. También hay que saber decir la verdad. No todo el mundo merece las mismas oportunidades, sí, pero también hay que saber decirlo. Entonces, yo nunca le doy esperanzas a nadie de lograr lo que no puede lograr, claro, pero sí he tratado de que todo el mundo dé lo mejor que puede. sí, Bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, efectivamente, yo he crecido, la empresa ha crecido y los colaboradores también han crecido. ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿no? La empresa crece y se generan oportunidades. Compartirlas con quien te hizo llegar a ese escalón se me hace lo más justo. sí, Siempre se debe y puedes contratar gente externa, no digo que no, pero si puedes ayudar a tu gente a crecer, pues ayuda mucho. Y te lo agradecen mucho y como tú dijiste, hay mucha lealtad alrededor de eso. En ese mismo crecimiento se dio lo del programa de practicantes, que era un programa para participar en la educación de los jóvenes. sí, ¿Por dónde venía esto? Porque yo me daba cuenta, las universidades que a mí me gustaban, sí. pues las becas son del 20%, 25%. Y No, carísimas, y no ¿verdad? te completa para Sí, que entonces, sin embargo, hay muchachos muy listos que dices, ¿cómo le hago para que ese muchacho pueda ir a ella si la universidad no le da una beca mayor? sí, Entonces yo lo que hice fue complementar el diferencial que los papás no podían pagar y lo comprometía a que fueran con nosotros a hacer prácticas. Entonces era un juego. Tú vienes aquí conmigo y haces como que trabajas sí. y yo te apoyo Apoyo. un poco y algo como que te lo presto Ujú. y luego algo de eso me lo pagas y algo te lo regalo. Es una mezcla ahí que salió muy bien porque todos los muchachos que han salido con nosotros de practicantes Se quedan. sienten y saben que el logro es de ellos. Claro, Yo ayudé tantito, pero el logro es de ellos. claro. Y luego muchos se han quedado en la empresa, así es que por mí mejor, porque ya tienes gente que conoces desde Pues las jovencitos, formaste. sí, los has formado. Y con la camisa puesta. Y súper, la camisa súper puesta. Esos valores también se llevan de la puerta hacia afuera. Eres un enamorado de los sistemas, de la tecnología. Ahorita decías de que si la toma de decisión fue la correcta haberse quedado aquí o haberse ido a los Estados Unidos, pues al final del día te quedaste en donde vino a caer la moneda, que es la cuna lechera del más importante a nivel mundial. O sea, también, vamos, algo de suerte hubo ahí o suspicacia de tu parte que veías venir que iba a explotar esto como una cuna lechera. Hoy, pues ya todos los ranchos, tanto los propios como los extraños, ya tienen algo de tecnología, o sin por no decir, ya todos están
full technology, porque bueno, pues, si no, no te da ya con tanta competencia y los márgenes tan reducidos, tantos aranceles, impuestos, gobierno, ya los márgenes tienes que tener todo muy bien medidito para poder ser una empresa boyante y que siga creciendo. ¿A dónde voy con esta pregunta, ingeniero? Vienen las nuevas generaciones. Creo que la época dorada de la leche ya fue. Se quedaron los que se quedaron. Es un producto de primera necesidad. Seguirá habiendo y seguirá existiendo. Pero la tecnología cambia. Ya viene la inteligencia artificial. Otros temas que me gustaría que me participaras. Pero también se viene un cambio generacional para ti. Ya tienes tus hijos. ¿Qué viene de la mano de la tecnología para Madero Equipos? De la mano de tu familia y de tus hijos. ¿Para dónde viene la empresa? ¿A dónde la ves tú a mediano y largo plazo? Y ahora sí que, como dirían los americanos, your wheels. ¿Cuál sería tu deseo? Ok, mira, ahorita efectivamente la tecnología ha ido evolucionando mucho y Sí, nosotros somos una compañía que le garantiza a los ganaderos que trabajar con nosotros les permite tener la tecnología de vanguardia, sí, el soporte necesario, el enseñamiento para que le saquen provecho y lo hemos hecho muy bien eso. Entonces, se están desarrollando tecnologías nuevas siempre y estamos tratando de seleccionar cuáles conviene y las vamos integrando y ofreciendo. Definitivamente ahorita viene la época de la inteligencia artificial, estamos ya trabajando en ese rubro, sí, tenemos ya algunas tareas que ya hacemos con el concepto de Machine Learning sí, y prácticamente todo el tema de inteligencia artificial y la automatización va a ser parte de nuestro futuro. sí, Viene ya uno de mis hijos, está conmigo. sí. Durante muchos años él siguió el mismo modelo que yo seguí, no estuvo conmigo. Yo fui el que le hablé y le dije, oye, creo que sí conviene que te vengas, porque yo había educado a mis hijos un poco para que hicieran lo mismo que yo. O Ok, sea, ser almas sí, libres, ve, empieza otra cosa y yo conoce, te apoyo. viaja. Esto que ya hice, ya lo tengo. Pero yo sentí que ya iba a haber un momento de una necesidad de asegurar el futuro para quienes, para nuestros clientes y para nuestros mismos colaboradores, que sintieran la confianza de que la empresa continuaba. Claro, Entonces, si yo me quedaba ya haciéndome viejo, no era el mejor mensaje. claro. Entonces, obviamente podía, digo, como lo tengo, muy buenos colaboradores, pero tenía que seguir actuando como el dueño, como el presidente del Tiene que haber consejo. una cara, claro. Entonces le hablé a mi hijo mayor, que tenía su carrera, que tenía su maestría, que tenía sus actividades, estaba en Monterrey. Le dije, creo que vale la pena que consideres venirte. Tú velo y tú decides. Pero te quiero aquí el 1 de enero. No, me hubiera Tú gustado. decides, pero aquí te veo el 1 de enero. No, la verdad le di la oportunidad de analizarlo y él tomó la decisión de que sí le interesaba. Bien. Y ahorita ya tiene conmigo año y medio, que Sí. creo que vamos muy bien en esa transición. Mi idea es en 2 años más ir dejando, esperando que mi otro hijo que está haciendo ahorita la maestría, ya Sí. también trae una buena carrera profesional, ya trabajó en dos compañías muy grandes y muy importantes en lo que hizo y ahora con la maestría creo que va a llegar muy bien preparado también. Igual le voy a dar la oportunidad si quiere y si no quiere, él también puede hacer sus Adelante. cosas, ¿no? Sí. Yo creo que es importante el mensaje para, como dije hace rato, para tus clientes y tus proveedores y tus colaboradores, de saber que la empresa tiene seguridad en la continuidad. Sí. Y yo no lo había percibido, siempre pensé que no era necesario que estuviera un familiar, Sí. pero ya ahorita que me estoy haciendo más viejo, sí lo vi como importante. Entonces, bueno, gracias a Dios está dando esa transición. Y la parte tecnológica me da gusto saber que el grupo, los ingenieros, la gente y mi hijo mismo están realmente con todo el interés de no quedarse atrás, que ese código, ese DNA que tenemos de innovar se siga dando. O sea, me ha gustado mucho la actitud de Pedro Junior, que es cómo ir en esa misma línea, no cómo ordeñar a la vaca que ya hicimos, Sí, sino sí, sí, cómo sí. seguir siendo lo que hemos sido siempre, ¿no? Claro. Siempre siendo un punta en tecnología, Sí. de manera disruptiva, de una manera siropera loca, inventando, pero siempre Y viendo. también tenemos empresas con las que colaboramos a nivel mundial que también hacen sus cosas. Entonces, hay empresas a las que yo les compro software, hay empresas a las que les compro sensores, hay empresas a las que les compro ciertas cosas y todos ellos también
hemos hecho una buena sociedad con ellos porque trabajamos con muchos de esos proveedores aquí, pero también en China, también en Rusia, también en Israel, también en Canadá, también en España, también en Sudamérica. Sí, entonces realmente somos un buen socio para muchas compañías que a través de nosotros sacan sus productos, ¿no? Entonces tenemos nuestra área de investigación y desarrollo, pero también las áreas de investigación y desarrollo de todos nuestros De sus proveedores, ¿no? proveedores. Para que la gente dimensione un poquito y a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, muchas personas de la comarca lagunera vemos a Madero Equipos de Ordeño como una empresa local. Y yo creo que ¿cuánto representa de tus ventas lo local a nivel mundial? No, yo pienso que no pasa lo local del 20%. Imaginen, para que dimensionemos un poquito de lo que estamos hablando. ¿Nos podrías hablar de ese mapa geográfico en donde tú estás ubicado, en donde estás vendiendo, en donde tienes servicio, donde tienes clientes, donde tienes proveedores, para entender y dimensionar un poquito de lo que estamos hablando? Mira, la trayectoria cronológica fue Torreón primero, después fue Delicias, Chihuahua, Sí, después fue Aguascalientes, sí. después fue Querétaro, después fue Jalisco, eso en lo que es nacional. Nacional. En Estados Unidos primero fue Texas, Texas. luego fue Nuevo México, después fue California. Ahorita estamos empujando mucho más el norte de Texas y ya cubrimos todo el noreste con distribuidores y estamos por abrir oficinas en Idaho para cubrir el mercado americano. Tenemos una empresa en Chile, en Osorno, que la adquirimos ya fundada y hecha. Abrimos oficina en China con colaboradores propios, abrimos la oficina en todos sentidos, Seguro Social, IMSS, Todo bien alineado. bancos, Hacienda, todo de China lo estamos llevando como debe ser Claro. y estamos cerca de Shanghai. Prácticamente en Rusia tenemos distribuidores. De hecho, la semana pasada estuvieron aquí un grupo de rusos. En Israel tenemos distribuidores, en España tenemos distribuidores y tenemos oficina propia también en Puerto Rico. Esos son más o menos esos son los lugares donde estamos ahorita. Entrando a la recta final de esta entrevista, no podemos dejar de hablar de la industria lechera en la comarca lagunera porque, bueno, sin duda es un pilar importante en la región. ¿Cómo ves el mundo lechero? ¿Cómo ves la industria? ¿Y qué futuro le ves para la comarca lagunera? Mira, la comarca lagunera, a mí me ha parecido que todos los ganaderos, todas las empresas, nosotros, al final hemos tomado las decisiones correctas porque la economía es la economía. Sí, Y se produce leche de muy buena calidad, con mucha eficiencia aquí, pero cada vez dependemos más pues, del alimento que viene de fuera. No estamos produciendo todo el alimento aquí. sí, De hecho, con tanta oposición que hubo al uso del agua, sí, cada vez se produce menos alfalfa, que fue con lo que empezó la cuenca lechera. sí. El agua de río se utiliza para sembrar maíz para las vacas Ujú, y es un buen uso para el agua de río. sí, Entonces realmente estamos en un lugar complicado para las vacas porque es muy caliente en verano, sí. pero con sistemas que hemos hecho de enfriamiento para las vacas producen un montón de leche aquí. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia, somos súper eficientes. Súper. Pocos lugares en el mundo producen la leche que producimos nosotros por vaca. Y gracias a eso podemos sobrevivir en el desierto trayendo el alimento desde De muchos fuera, kilómetros de fuera, porque todo eso cuesta. claro. Tú vas a Estados Unidos y muchos ganaderos están en el lugar donde el alimento se produce. Sí, ¿Por qué? Porque no quieren pagar un peso más por el flete. claro. Aquí tenemos que traer alfalfa desde no sé cuándo. Antes era de Chihuahua, pero ahora de Mexicali, de cuánto lado. Y el silo de maíz también. Entonces, gracias a la eficiencia que hemos logrado, es que podemos sobrevivir aquí. Y se va a seguir produciendo leche, porque la leche que producimos aquí, por más que querían que la produjeran los de Tabasco, no pueden. Sí, cuando entró Andrés Manuel, ¿no? Tenía esta idea de formar o llevarse esta industria al sur de No, México. el sur es muy tropical, es muy difícil para las vacas lecheras. Bueno, Ya pues, no es la primera vez que lo intentan, ya van varias veces y no funciona. ¿qué es lo que no funciona? La humedad, el calor, Infecciones. las moscas, los forrajes tan difíciles. No. Las pobres vacas de allá producen muy poca leche. Bien. Para producir la leche que producimos nosotros,
no, hombre, no, no da la tierra de allá. Es mucha la eficiencia que hemos logrado. Y los ganaderos de aquí han sido súper progresistas, siempre tratando, nos hacen caso cuando les traemos tecnologías nuevas, no las rechazan, las adoptan Las muy adoptan. rápido. Entonces, a mí me llama la atención porque yo tengo clientes de todo el mundo que vienen y se van impresionadísimos, ya no nada más de si nosotros como empresa hacemos las cosas bien, Sí. sino si el ganadero A, B o C, cómo hace las cosas y cómo produce leche y se van con muy buena impresión. Torreón es un referente a nivel mundial de la leche porque es muy, muy buen lugar para producir. No, y ahí está la historia, ¿no? Y pueden ser de diferentes familias, hasta competencia entre ellos, y pues, los resultados están, ¿no? Ahorita, ¿cuántos litros de agua se necesitan para uno de leche? En Mira, cuestión de es eficiencia. que esa es una pregunta muy, muy, Muy vaga. sí, es complicada de Sí, contestar porque tú dices, ¿cuánta agua necesito para producir un kilo de alfalfa? sí. ¿Y cuánta agua necesito para producir un kilo de maíz? Y bueno, pero es casi, te podría decir, el mismo problema de si quieres producir tomate o si quieres producir otra cosa. Se utiliza el agua para eso. Ujú. Yo lo vería desde otro punto de vista, es, ¿qué pasaría si no estuvieran las vacas? Sí, ¿Qué uso se le estaría dando a toda esa agua del río o al agua legal que tenemos en el subsuelo sí. para sacar un producto que a la economía le diera el dinero que da la industria lechera y los empleos que da? Yo creo que no la tendríamos nada fácil. Ok, O sea, yo creo que hay que agradecerle a la industria lechera que exista por la cantidad de dinero que mueve, los empleos que genera. Y, y créeme, el agua se utilizaría de alguna otra manera para producir otra cosa. claro. O simplemente no existiríamos en la manera en que hoy nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Tal vez tendría que haber otro tipo de industria, ¿no? Exacto. Pero yo sí quisiera que satanizaran menos a los lecheros. Yo creo que lo que hay que satanizar Sí, es a las personas que hacen actos ilegales en cualquier industria. sí, Si un agricultor utiliza un agua que no tiene permiso, está mal. sí. Pero no porque alguien hace algo mal, satanizar a toda la industria, ¿no? Claro, claro. Entonces, de viva voz, ¿tú crees que la industria lechera tenga todavía para rato? O sea, podemos estar de alguna manera tranquilo que los recursos, que este es el más importante, que es el del agua, va a estar sostenido y vamos a poder seguir creciendo en esta industria y los empleos van a seguir continuando y en otro tenor hasta creciendo. Yo creo que sí, porque ya la laguna no puede, si te pones a ver desde el punto de vista del agua que se utiliza, ya no hay más. Sí. Entonces también producir más leche va a ser difícil. Ok. Puede ser un poquito más eficiente, pero ya más leche es difícil porque traemos todo desde otras partes. Sí. Lo que ya se está haciendo es ir a producir leche pues a otros estados donde está más cerca el forraje, donde está más cerca los centros de consumo. Ok. Lo que hay yo creo que va a permanecer por un buen rato y no veo que vaya a desaparecer. Y yo quisiera, lo único que quedara claro es que a mí no me parece que se esté atentando contra la salud pública porque hay vacas y Sí. cada vez más del alimento se produce fuera de la laguna. Entonces, lo que queda son los 300 litros que toma una vaca al día. Sí. O sea, realmente ya lo que toma la vaca no es demasiado más que cualquier otra cosa, ¿no? Bien. Ahora, hablamos ahorita, bueno, de cómo tu familia se desarrolla en esta área del norte de México y en el sur de los Estados Unidos. Nos hablas un poquito de tu formación estudiantil, un poquito de tu familia. Nos hablas de la transición, que es muy importante en tu empresa, que no nada más es para tu familia, sino también para todos los empleos que tú generas. También hablamos un poquito de la industria, que, bueno, quizá no va a seguir creciendo el ámbito lechero aquí, pero seguirá constante generando empleos. Eres un ingeniero sobresaliente, vienes de una familia que ha marcado la historia, no nada más de La Laguna o de Parra, sino a nivel nacional e internacional. Eres una voz autorizada que me gustaría que nos dieras un ejemplo y más que un ejemplo, nos dieras un consejo a los jóvenes que están estudiando ingeniería en especial. Eres un reconocido por el mérito Exatec. Vamos, tienes todas las credenciales para que te escuchen. No todos los estudiantes vienen
con algún apoyo detrás. Hay estudiantes que quieren emprender. Dijiste algo bien interesante que también yo lo comparto contigo. Siempre presumimos que el americano es muy emprendedor, pero yo creo que el mexicano es igual. El mexicano también nace con esta chispa de querer emprender. Lo vemos en las calles, la gente, desde un zapatero hasta alguien que pone ahí un tenderete vendiendo fruta. En fin, lo traemos. Somos suspicaces, nos gusta, lo traemos en el ADN, el mercado. Creo que también, bueno, por la pluricultura que hemos tenido, franceses, alemanes, árabes, en fin, lo traemos. ¿Qué consejo les puedes dar a estos jóvenes que quizá no tienen las oportunidades económicas para poder desarrollarse, pero si son estudiosos, si son dedicados, si son inteligentes? ¿Qué consejo les puedes dar a ellos? Mira, yo lo que creo, hay dos Sí, vertientes. Una de las cosas que me parece que tenemos que reforzar es que la carrera corporativa es importante y hay ciudades donde se da con mucha naturalidad y siento que en Torreón no. Y las empresas para crecer necesitan colaboradores que se quieran quedar en las empresas y crezcan con las empresas. Si todo el mundo quiere ser emprendedor, es exacto. muy complicado para las Sí, empresas siempre estar viendo con quién me quedo. sí, O sea, entiendes que hay esa figura del emprendedor creativo, innovador. Pero bueno, eso es innegable, no lo puedes, alguien que tiene ahí esa capacidad, pues, no hay ni qué decirle, lo va a hacer. sí. A mí me parece que la educación es la base. Yo creo que debemos de trabajar más en la educación. ¿A qué me Ok, refiero? La educación profesional, la educación de tu carrera. A mí me gustaría que los estudiantes fueran mejores estudiantes. ok, O sea, no que saquen la carrera nada más, ok. sino que la saquen de verdad a conciencia, que profundicen. Porque luego esas conexiones neuronales de temas a veces diferentes se conectan y la capacidad de profundizar y de razonar también es importante que la desarrollen. Entonces yo trabajaría mucho en el tema de la educación. Después estás en un mundo que no conoces. Claro, con las redes sociales ahora nos enteramos de muchas cosas, Sí, pero a mí me gustaría que trabajaran alguna temporada en diferentes tipos de industria para que entiendan qué es la economía, qué es una industria específica, cómo es la política, cómo es todo el tema. Y después que ya tengan educación más experiencia, tomen las decisiones. vean si son realmente capacidad de ser emprendedores y si el capital que requieren ya puede asociarse con capitales existentes. Sí, Si te fijas, esta es la cadenita americana. sí, Nosotros no hacemos la cadenita americana. El empresario quiere muchas veces empezar demasiado pronto. sí. Pero ve cuántos empresarios en Estados Unidos hay que ya trabajaron 25 años en una industria Y luego ahí se deciden. y salen a ser socios de una empresa donde hay emprendedores y hay venture capitals todos combinados. Sí, Y terminan con mucho dinero porque participa la experiencia, la innovación tecnológica y el dinero, las sí, tres cosas. Entonces yo quisiera que la gente no se desesperara, que no quisiera hacer el negocio demasiado pronto, porque hacen negocios con muy poca profundidad. sí. Entonces, primero que se capaciten más, que aprendan más. Si es por el lado de la tecnología y realmente saliste de una universidad con una preparación extraordinaria, pues no tengo ni qué decirles yo, lo van a encontrar la Sí, oportunidad o de sí. hacerlo negocio. Sí. Que esa es la otra recomendación. Nos falta entender que hay dinero disponible para asociarse con las nuevas ideas y eso es lo que tenemos que buscar, que el joven muy emprendedor sienta que puede conseguir dinero para hacer un negocio en el volumen adecuado para empezar, Sí, que no se vaya siempre tan abajo. sí. Pero bueno, esas son ideas que creo que cada caso es diferente, ¿verdad? No, pero tienes razón y entender dos cosas. Creo que lo primordial es no todos nacimos para ser emprendedores o no todos nacimos para ser empresarios. Es como el sueño que todos tuvimos de ser futbolistas o no todos tenemos la capacidad ni todos tenemos la disciplina y en países como en México muchas veces se sataniza el que no pude o trabajo para, pero muchas veces te va a ir mucho mejor trabajando para que tú emprendiendo. Quizá vas a perder hasta el poco o mucho dinero que tú tengas. Entonces, eso lo veo por un lado y por el otro siento que es muy importante que pues empresas como la tuya sigan
existiendo para que los que no se fueron por el lado del emprendedurismo o no fueron exitosos como empresarios, pues tengan esas garantías y esa tranquilidad de decir, pues voy a hacer una carrera, porque incluso se hace una carrera dentro de una empresa, y qué mejor en donde también veas que tus hijos pueden formar una carrera dentro de esa misma empresa y además tengas los apoyos y las garantías que tú les ofreces. Así que yo te felicito por todo lo que has hecho, por todos tus logros. No sé si te gustaría agregar algo más. Por último, ¿qué le dirías a Pedro Junior? ¿Qué modificar en esta carrera ahora que volteas hacia atrás, ya en la recta final, llamémosle así, de tu vida empresarial, porque ojalá nos dures muchísimos años más? Si hubiera algo que corregir o que modificar en tu carrera, tanto personal como empresarial, ¿qué sería? Es que los errores Son parte de... son parte del disfrute y del éxito y del fracaso y del levantarte. Sí, Yo no cambiaría nada porque todo ha servido para algo. Te equivocas hoy y ese error te conviene después porque claro. aprendiste. Yo creo que mis hijos van a tener que también cometer errores y ojalá no sean demasiado grandes, pero los van a tener que cometer. Yo digo que se arriesguen y que tomen el consejo de los colaboradores, como siempre yo lo he hecho. Yo casi muchas decisiones siempre las he tomado oyendo a otros de los que están conmigo, qué opinan, y al final yo decido. Entonces, que escuchen para que cuando decidan al menos tengan los puntos de vista de los demás, Claro. pero que se equivoquen. Yo creo que es importante, que midan bien el riesgo de los errores que van a cometer, para que también sepan que pueden salir adelante con cómo los van a arreglar, ¿no? Cada error tiene un costo. Sí, Pero yo no quisiera ni que me copien ni que sean iguales que yo, porque sería lo peor que pueden hacer. Querer sí, ser igual va a ser estar frustrados y estar de malas. Que sean ellos, que aporten su personalidad, que le den el giro. Pero acuérdate que yo estoy en una industria donde al final el cliente tiene un peso importante. sí, Entonces, al final no se les olvide, el cliente es quien lo que tú haces le debe de servir. El servicio que le das le tiene que gustar. La tecnología que le vendes le tiene que ser útil y realmente ser rentable. Y si trabajas pensando en el cliente, yo creo que no vas a tener problema. Pero el cliente también tiene que entender que hay cosas que tú sabes que la estás poniendo en la mesa para que él las vea. las Tiene que veo. tener él también la capacidad de verlo. Entonces, estamos en un juego donde yo le doy la importancia al cliente, pero también a veces le quiero decir, oye, hazme caso porque Valórame. valórame, esto sí vale la pena. Sí. Yo creo que mis hijos han vivido toda la vida este medio indirectamente y van a hacer lo suyo, ¿no? No tengo ninguna duda. Pues Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición más de Black Room. Te deseamos muchísimo éxito tanto a tus hijos como a toda tu familia, y pues que sigan los éxitos. Muchísimas No, gracias. hombre, gracias a ustedes. Fue un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Esto fue un capítulo más de Black Room.